Amados, yo les adelanté un poquito el martes, a los que vinieron el martes. Hoy hace 8 días yo me fui con unos hermanos a tomarnos un cafecito en la tarde. Y fuimos a un lugar muy bonito, muy fino, muy diferente. Es como un patio de una casa, pero no es tampoco el patio de una casa. Son un tipo de cafeterías que han abierto y que la especialidad de ellos es dar un buen café. Entonces me invitaron y fuimos a estar ahí un rato en la tarde, además que veníamos cansados del retiro y que queríamos hacer algo diferente. Resulta que entre las cosas que pedimos era tan delicioso todo lo que servían, unas crepas dulces deliciosísimas con chocolate, con fresas, con todas esas cosas tan ricas. A los que nos gusta lo dulce, ¿a cuánto les gusta lo dulce? Ajá. Y algunas cosas saladas. Lo que pasa es que mi estómago es así, como muy, muy pequeño, y casi acabábamos de almorzar aquí. Y después de almuerzo hasta Jeremy me había comprado un Crunchy, Cris, imagínense, ya yo iba llenísima. Yo deseaba comerme todo, pero no podía. No me pude comer, creo que ni la 1/4 parte de lo que pedimos. Y el Señor me habló ahí, porque yo deseaba podérmelo comer todo, como decir que esto me quede en el estómago para el lunes, esto me quede para el martes, esto me quede para el miércoles. Pero no me entraba nada, ya. Nada, absolutamente nada, por más delicioso que estuviera. Y el Señor empezó a hablarme ahí de la palabra de Dios. El Señor empezó a hablarme ahí de ese texto en la escritura, que ahorita vamos a ir, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y empecé a entender muchas cosas, cómo nosotros no podemos vivir. Dios no nos dio una capacidad en nuestro estómago para que usted almacene, como algunos animales lo logran hacer, comida ni para 8 días. Imagínese que usted y yo pudiéramos el domingo decir, primer día de la semana, nos vamos a comer toda la comida de la semana, y así ya no pensamos más en comer. ¿Se imaginan, hermanos? Que usted pudiera echarle al estómago. Y entonces, cuando usted va a un lugar donde hay mucha abundancia de comida, come mucho, mucho, mucho. Para los días que no hay comida, no come nada. Vean, hermanos, le aseguro, aunque usted hoy se llenara a más no poder a la hora de almuerzo, por ahí de las 9 de la noche va a tener un hambre terrible. Y aunque usted hoy domingo se dispusiera a comerse toda la comida de la semana, le aseguro que mañana lunes a las 9 de la mañana ya su estómago, con unos sonidos que hace, le estaría recordando que usted necesita comer otra vez. ¿A cuánto les pasa así? ¿O solo a mí? Y a ustedes no les extraña cuando a veces, como ayer yo tenía una reunión en la mañana en la casa para esto del sábado, con los hermanos de la Fraternidad Misionera, y tuvimos una reunión. Entonces hicimos, bueno, Rebe hizo unas tortillas con torta de huevo, y comimos queso, natilla, y nos hicimos un buen desayuno. Y yo no entendía, a las 10 era el desayuno ayer, y yo no entendía por qué a las 3 de la tarde ya yo tenía una hambre, que le dije a mis nietas: vamos a almorzar ya. Yo no padezco de hambres, pero ayer tenía hambre. Otra vez a las 3 horas, 4 horas ya estaba con tanta hambre. Les pongo estos ejemplos, hermanos, porque como pastora tengo una sana preocupación por la vida espiritual de cada uno de nosotros. Porque si la palabra de Dios, el Señor la compara, y ahorita vamos a ir a la Biblia, el Señor la compara con el maná. Porque si Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor compara su palabra con el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como lo dice el Padre nuestro, ¿ustedes no creen que es que el Señor quería que nosotros hiciéramos una relación Biblia y comida? Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona deja de comer? Bueno, los que ayunaron esta semana,
o los que acostumbran a ayunar, ¿qué sucede cuando usted dice voy a ayunar y ya son las 4 de la tarde y usted no ha comido nada? ¿Qué sucede, hermanos? Usted se pone débil, le empieza a temblar el pulso, no tiene ganas de hacer oficio, no tiene ganas de hacer nada. Si tenía que salir, ya no quiere salir, ¿verdad que no? Empieza, si usted quiere leer, a mí me sucede, amados, que si yo quiero ayunar, lo cual creo que ayunar es un ejercicio por sí solo, es un ejercicio espiritual. Si yo quiero ayunar, no me rinde leer la Biblia, porque como que pierdo el enfoque, como que al cuerpo perder el azúcar, no tengo un buen enfoque, no me puedo concentrar en la lectura, los pensamientos me van y me vienen. Entonces cuando ayuno, lo más que puedo hacer es leer un poquito, meditar en la palabra de Dios, estar en quietud y en reposo. ¿Se imagina lo que sería tener que ir a trabajar, digamos, en un trabajo manual fuerte en ayuno? ¿Se imagina lo que sería eso? Ahora, amados, ¿ustedes no consideran que de la misma manera como el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Porque es algo que lo necesitamos diariamente. Cuando la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca que sale de la boca de Dios, nos está recordando también que nosotros deberíamos de comer la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué hay tanto cristiano debilitado? ¿Por qué hay tanto cristiano sin fuerzas para servirle a Dios? ¿Por qué hay tanto creyente desenfocado que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va? ¿Saben por qué, amados? Porque hemos estado ayunando de la Biblia. Y así como el pan es el alimento del cuerpo, el pan es la fortaleza del cuerpo, el pan es el combustible del cuerpo. Hermanos, el alimento es como el combustible, así como un carro sin gasolina no camina. Usted, que bueno, ahí está la doctora y ustedes lo saben, ojalá el que padece un poquito de azúcar en la sangre, si a usted se le baja el azúcar, es terrible. Yo recuerdo una vez en una caminata en España como de 8 horas, a mí me dio un bajonazo de azúcar y yo sentía que me moría, no podía caminar, me dolían las piernas, me sentía descompensada, no veía ni por dónde iba, no estaba disfrutando nada y yo decía, me enfermé, no, ¿cuál me enfermé? Cuando conté hacía cuántas horas no había comido nada, dije, no, esto es un bajonazo de azúcar y tuvimos que meternos en una cafetería que yo comiera algo. Eso sucede cuando uno no come, hermanos. Imagínense entonces lo que le sucede a nuestro espíritu si nosotros vivimos con nuestro espíritu en ayunas, si vivimos con nuestra alma en ayuno, si la palabra de Dios es el alimento espiritual. Le pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces al día puede usted comerse un alimento espiritual? Ahora, hermanos, le voy a decir una cosa. ¿Cuántos versículos de la Biblia ni siquiera los hemos leído nunca? ¿Cuántos versículos de la Biblia nosotros no sabemos que existen? ¿Cuántas áreas de nuestra vida están en tinieblas porque ni siquiera sabemos que hay un versículo para libertarnos en esa área? Yo creo que es imposible que nosotros tengamos una vida espiritual fortalecida si usted ha dejado de leer la Biblia. Ahora, yo le quisiera aconsejar que haga la comparación. Deje de comer hoy y vuelva a comer hasta dentro de 8 días. ¿Cuántos se atreverían? O deje de comer hoy y diga, voy a comer hasta el martes después del culto, me compro una empanada. Hermanos, algunos solo comen en los cultos, en el restaurante nada más. Es como un restaurante donde se sirve el alimento con un menú, pero su espíritu necesita muchas vitaminas de muchas clases, hermanos. Yo no he visto hasta el día de hoy
a nadie levantarse espiritualmente, ministerialmente, en su llamamiento, a alguien ser prosperado correctamente, ser prosperado por Dios, que no lea la Biblia. Esa debilidad espiritual, ese enanismo espiritual, ese raquitismo espiritual, ese desvanecimiento espiritual, ese desenfoque espiritual que tiene hoy día la iglesia de Cristo, es porque la iglesia ha dejado de comer la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros analizamos la Biblia misma nos motiva y con la comparación que hay con el maná, lo que nos dice es: coman este pan cada día. Ahora, ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana y se van para el trabajo y dicen: en la noche cuando vengo como? ¿Cuántos de ustedes sacan tiempo en el trabajo? ¿A cuánto les dan tiempo en el trabajo para comer? ¿Y qué pasaría si en su trabajo no le dieran a nadie tiempo para comer? ¿Cómo trabajarían? Sería un fracaso. La empresa donde usted trabaja sería un fracaso si no les dieran espacios para comer. Yo le decía, un día de estos creo que a Michael le decía, que así como nosotros nos invitamos siempre a comer, deberíamos de invitarnos a comer de la Biblia, ¿verdad? Cuando llega alguien a la casa, sentémonos a tomar un café, abramos la Biblia, leamos algo. Así como a veces nos regalamos gallitos y yo puedo hacer un queque o algo y le llevo a alguien: mira, aquí te traje este budín o este queque o lo que sea. De la misma manera deberíamos andar compartiéndonos bocaditos espirituales. Por eso la Biblia dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, hablando entre vosotros. A veces nosotros queremos que otras personas estén fuertes espiritualmente y ni siquiera nosotros estamos fuertes espiritualmente. Y no estamos fuertes porque nos hemos enfocado en lo que alguien dijo, en lo que alguien predicó, y no está mal eso, hermanos. Pero usted tiene que comer su propio alimento. El maná lo recogían y cada uno tenía que recoger su propia porción. No era que Moisés iba por el maná y se lo repartía a todos. No, cada uno tenía que salir y coger su propia porción de maná. ¿Cómo estaremos hoy? Algunos pasaditos de libras, ¿verdad? Físicamente. Ojalá los que comieran tanto fueran así para comerse la palabra de Dios. Les aseguro que es todo lo contrario. Si comieran la palabra de Dios, no comieran tanto. Sí, hermanos, porque la palabra de Dios te liberta, porque la palabra de Dios te sana, porque la palabra de Dios produce la voluntad de Dios en tu vida, porque es la palabra que salió de la boca de Dios. Quiero que usted me entienda esta comparación. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo capítulo 4. A ver si comprendemos en esta mañana algunas cosas que el Señor me ha estado hablando. Mateo capítulo 4. Dice, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu. Hoy me bendijo mucho la manera en que Marquito nos ministró en el tiempo de la alabanza, cuando habló del Espíritu Santo y de la palabra. Hermanos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue llevado para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vea qué valiente Jesús. Nosotros, después de haber ayunado 4 horas, tenemos hambre, ¿verdad? Sí, es cierto, hermanos. Sí, pero dice que él tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Y entonces se le aparece el diablo ahí. Dice el versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras
piedras se conviertan en pan. Hermanos, ¿qué quería hacer Satanás aquí? Satanás quería que Jesús hiciera un acto de magia, ¿verdad? Usted sabe lo que es. Diga que estas piedras se conviertan en pan. Eso le encantaría a los chiquillos, ¿verdad que sí? Pero yo me puse a pensar, y eso lo aprendimos también en el SEAN. ¿Qué fue lo que Jesús sí convirtió? Porque Jesús no andaba por ahí, voy a hacer este perro como un sapo, voy a hacer este árbol. No, Jesús no andaba haciendo espectáculos de su poder. Él hacía un milagro solo cuando era necesario. Eso también lo aprendimos en el SEAN. Jesús hace milagros solo cuando es necesario. Él nunca hizo milagros para exhibirse. Lo que sí, Jesús hizo un milagro, así como de arte de magia, les digo ese término para que me entiendan, fue cuando Él convirtió el agua en vino. Pero Jesús convirtió el agua en vino para hacerle un favor a unos amigos. Un favor que a algunos no les haría mucha gracia en este tiempo, que usted en una pachanga, donde hay un fiestononón, donde hay una boda, donde algunos ya tomaron más vino de la cuenta y se les acabó el buen vino, Él hizo 6 tinajas más de vino para que siguiera la fiesta. No era ninguna urgencia, no era ninguna emergencia. Era un milagro que Él le quiso hacer a su amigo, que lo invitó a una boda. Y por cierto que a Jesús lo invitaron a la boda porque usted no invita a las bodas a la gente aburrida. Hermanos, perdónenme, no hay nada más aburrido que una fiesta cristiana, donde no se puede hacer nada. Entonces, como no se puede hacer nada, solo se sientan en las mesas a comerse unos a otros. Pero cuando usted lee en la Biblia, y no es este el tema, pero ya voy, de paso voy a aprovechar. Cuando usted lee en la Biblia la fiesta que hicieron cuando regresó el hijo pródigo a la casa, dice que su hermano que estaba en el campo, al oír la música y las alegres danzas, y no era que estaban danzando así como David danzaba, no, eran las danzas de su tiempo, eran las danzas de su cultura, que no era ningún pecado ofensivo para Dios. Y ahí fue cuando Jesús hizo su primer milagro. No era una emergencia, no era una urgencia, era nada más que siga la fiesta, que siga la pachanga. Porque Jesús era una persona espiritual realmente. Él no necesitaba andar con espiritualismos. Él era espiritual en sí mismo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Usted quiere ver a Dios, lea más la Biblia, lea los evangelios para que entienda a Jesucristo, para que entienda la voluntad de Dios. Ahí fue su primer milagro, convertir el agua en vino. Lo hizo por otros. Pero aquí en Mateo 4, Satanás quiere que Jesús haga un milagro para él mismo. Hermanos, y analizando estos pasajes de Mateo 4, uno se da cuenta que el diablo quiso tentar a Jesús. Póngame atención a esto. El diablo quiso tentar a Jesús con todo lo que el pueblo de Israel había ofendido a Dios en el desierto. Cada pasaje que Jesús le dijo a Satanás fue lo que Dios dijo cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y el diablo quiso tentar a Jesús en cada una de las cosas que Israel cayó. Ahí lo quiso tentar. Porque ¿qué pasó con Israel cuando estaba allá en el desierto? Ahorita lo vamos a ver. Empezaron a enojarse, empezaron a murmurar, empezaron a quejarse porque ellos querían pan y querían pan y querían pan. Y aquí el enemigo le dice al Señor, le pone una duda. Y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le pone el enemigo, le dice, di. El diablo sabía el poder que hay en la palabra. Usted nada más diga que estas piedras se conviertan en pan, porque el diablo sabe el poder de la palabra. Pero dice ahí la escritura, dice en el versículo 4, Jesús le respondió.
Y Jesús no le sacó un discurso, no le dio una disculpa, no, Jesús le respondió y le dijo: escrito está. Ese es el punto por el que el diablo no quiere que usted lea la Biblia. Ese es el motivo, porque él va a venir todos los días a tentarle. Él va a venir todos los días a ponerle dudas sobre Dios. Él va a venir a ponerle todos los días dudas para que usted peque como el pueblo de Israel en el antiguo pacto, o como el pueblo de Israel en el nuevo, en el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y Satanás sabe que la única manera con la que usted lo va a vencer es con, ¿cómo dijo Jesús? Escrito está. Dígalo conmigo en esta mañana: escrito está. Vuélvalo a repetir: escrito está. Cada cuánto tiempo nosotros usamos el escrito está. Cada cuánto tiempo lo necesitamos. Hermanos, y Satanás es el tentador. Él viene todos los días. Cada instante de la vida va a venir a ponerte dudas, a hacerte hacer cosas que van en contra suya y en contra de la voluntad de Dios. Y nuestra respuesta, que es escrito está, no la tenemos porque no conocemos suficiente la palabra, porque no comemos la palabra lo mismo que comemos el pan. Yo le pedí al Señor anoche en la madrugada orando. Y ahora que estábamos en alabanza y en adoración, yo le decía: Señor, mi único motivo para darle a esta iglesia esta palabra es que ellos se vuelvan a tu palabra. Hermano, no hay otra manera de ser fortalecido espiritualmente. Usted puede venir a todas las vigilias, puede venir a todos los ayunos, puede venir a todos los cultos, pero si usted no come la ración propia de Biblia, no se va a levantar. Solo Virginia dice amén, pero así es. No se va a levantar, porque hay áreas de su vida que solo la palabra de Dios lo va a desatar. Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Puede repetir conmigo ese texto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, para comer cada día en nuestra casa hay una gran preparación. Bueno, por lo menos las personas que somos quizás un poco más ordenadas. Usted tiene que ir al supermercado, usted tiene que decidir qué va a comer, usted tiene que decidir un menú, y tiene que decidir un menú balanceado. Para mí el dinero de la comida es sagrado. Para mí las mujeres que gastan el dinero de la comida en un tinte, en unas uñas, en un paseo, en un reloj, yo digo, esas mujeres están locas, perdónenme. Porque para mí el dinero de la comida es sagrado. La Biblia dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? El Señor quiere que cada día nosotros tengamos alimento en nuestra casa, que el dinero, y Él nos va a dar el pan nuestro de cada día, nos lo va a dar hoy. Pues si para que nosotros comamos hay toda una logística detrás de la comida, ¿no creen ustedes que así debería de ser toda una preparación nuestra para la comida espiritual? Y que deberíamos nosotros como creyentes, como cristianos, tener todo un montón de funciones que tienen que ver con cuándo vamos a comer la palabra, dónde la vamos a comer, quién la va a preparar. Nos levantaríamos tremendamente, venceríamos a Satanás, porque sabe que el diablo sabe, valga la redundancia, él conoce el poder de la palabra. Sabe que Jesús en las 3 respuestas no le dijo ninguna respuesta personal, solo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque así como el pan alimenta su cuerpo, la palabra de Dios alimenta su espíritu. Pero su cuerpo un día se va a morir, pero su espíritu
va a vivir eternamente. Y Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Para que usted alimente su espíritu, tiene que comer esta palabra que Jesús nos ha hablado, que es espíritu. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, para que veamos ahí donde está la historia de donde se dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea qué precioso, dice. Me bendijo mucho esto, dice, hermanos, dice: guardaréis de poner por obra. Deuteronomio capítulo 8, vamos a ver si estoy bien con el texto. Deuteronomio capítulo 8, no, versículo 1 en adelante es, sí. Ahorita vamos a ver el de Éxodo, dice: guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Vean, 40 años en el desierto llevó el Señor a su pueblo para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, usted sabe que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, parecido a los años que nosotros transcurrimos en el camino de la vida cristiana, y todavía nosotros quejándonos de las mismas pruebas, de las mismas batallas. Y es que el Señor lo único que quiere es ver si vamos a guardar o no sus mandamientos. Y todavía yo, con 43 años de convertida, todavía el Señor está viendo: a ver, Katia, ¿cuándo se va a decidir guardar todos mis mandamientos? ¿Cuándo se va a decidir a caminar solo en mi palabra? Y por eso el Señor nos lleva por ese desierto, para afligirnos, para probarnos, para ver si de verdad vamos a guardar o no sus mandamientos. Dice, versículo 3, y te afligió. Y vean lo que dice: y te hizo tener ¿qué? Hambre. Y te sustentó. ¿Con qué lo sustentó, hermanos? Con maná. Una comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo, léalo conmigo ahí, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, y después de ese versículo, si usted lee hasta el 10, vienen todas las bendiciones. A partir del 7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Oigan, amados, esta es una promesa para quien no se alimenta solo de pan: ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te había dado. Y vea lo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó, léalo conmigo otra vez, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. El Señor nos prueba para después hacernos bien, pero nos prueba, y dice que el Señor les permitió tener hambre.
El Señor les permitió tener hambre para que ellos se acordaran que no solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, usted sabe que hay un peligro cuando somos bendecidos los hijos de Dios, porque nosotros podemos empezar, a causa de guardar la palabra de Dios, a ser muy bendecidos y a olvidarnos quién nos bendijo y a olvidarnos, sí, de dónde vino la bendición. Y entonces a dejar de leer la palabra de Dios, porque como ahora tengo tanto trabajo y porque como ahora estoy tan bendecido, entonces como tengo tanto dinero, puedo dedicar mi tiempo a las distracciones de la vida. Y como tengo plata, voy para el mall, y como tengo plata, voy para el cine, y como tengo plata, voy con mis amigos, y como tengo plata, voy de paseo. Y como tengo plata, se me olvida que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted va conmigo al libro de Éxodo capítulo 16, vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren comer la palabra en esta mañana? Sí, dígale al hermano que está a la par, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Ay, algunos hermanos quieren que yo termine temprano porque el almuerzo les surge. Hermanos, y yo como pastora me los tengo medidos, verán. Yo sé quiénes son los primeros que en los retiros, en los campamentos, en iglesia, en la vigilia, los jueves, son el primero que está con el plato de comida. ¿Por qué? Porque las necesidades del cuerpo las tienen en primer lugar. Las necesidades del cuerpo son las que los mueven a ellos. Y no entienden lo que la palabra de Dios dice. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Leamos ahí, dice, del versículo 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, que dice ahí, hermanos, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ay, diga conmigo, pobrecito Moisés, ¿cómo lo considero? Hermanos, usted lee toda esa historia de Éxodo y de Levítico. Ay, qué pueblo para darle mala vida a Moisés. Usted sabe que uno de las críticas que tengo yo con ustedes, hermanos, y estos días me la han confirmado, todavía ayer con esos hermanos de la fraternidad que estaban en mi casa, dice, es que mi hermano quería ir a la iglesia suya, pero es que le dijeron que es que a usted en esa iglesia la aman como a un Dios. Hermano, la gente está tan acostumbrada a ser rebelde con sus pastores, a hacerles tanto daño a sus pastores, que cuando ven un pastor que la iglesia lo ama, les cae mal. Hermanos, el pueblo de Israel le dio una vida de perros al pobre Moisés. Tanto así que lo hicieron pecar y no pudo entrar a la tierra prometida. Y yo hasta el día de hoy, cuando vaya allá, yo respeto la soberanía de Dios, pero cuando vaya allá, yo le voy a dar un abrazo a Moisés y a decirle, Moisés, a mí también me dolió. Dice que el Señor los sacó de Egipto a ellos, pero ellos contra quien murmuraban era contra Moisés, porque tenían un corazón rebelde. Pero la Biblia dice que usted debe tener en alta estima a los que lo alimentan espiritualmente, que usted debe amar a sus líderes, a sus siervos, a sus pastores, a todos los ministros de Dios de esta casa y de las casas de afuera, y a todos los que le sirven al Señor. Nosotros debemos darle honra. El apóstol Pablo dijo, dale honra al que honra merece. Lo malo es que alguien se sienta un Dios. Lo malo es que alguien no entienda que no vino para ser servido, sino para servir. Ese es uno de los puntos donde yo deseara que la iglesia siempre aprenda, y que si Dios un día te honra con personas que te amen, nunca usted los tenga de súbditos poniéndolos a servir, sino que usted también les sirva a ellos. Un día de estos un hermano me pedía una carta de recomendación. A mí yo no acostumbro dar cartas de recomendación,
porque dijo Pablo que las cartas somos nosotros, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Qué hace usted con ser una carta leída y yo dándole una carta de recomendación? Pero se la di, le dije, está bien, se la voy a dar. Y le advertí, y digo yo, ay Señor, ¿cómo es el Señor de tremendo, hermanos? Pero tremendo es el Señor. Y le pongo, yo te voy a dar la carta, pero quisiera que ahí donde vayas a ir seas luz en medio de las tinieblas. Quisiera que de verdad acompañes tu predicación con una manera de comportarse. Y le dije, y acuérdese a donde vaya, que nosotros no somos señores sino siervos, y que Jesús dijo que Él no estaba entre nosotros como el Señor, sino como el que sirve. Sirva en lo que sea, que no le tengan que dar el plato de comida y usted es el plato ahí. Sirva, haga cosas manuales a donde vaya, ¿verdad? Ese es uno de nuestros valores, servicio a Dios. Yo le dije que el día siguiente le daba la carta, pero era en la noche y era jueves, y yo no vine el jueves en la mañana porque nos acomodamos para tener un jueves libre. Pero cuando me levanté y no oigo a Ceci, y nosotros tenemos unas plantas sembradas en el barrio, enfrente de otra casa que no es la mía, pero para ver el barrio bonito, hermanos. Y veo a Ceci donde está arrancando ahí un poco de zacate. Digo, no, eso está terrible. Eso así nomás, eso hay que entrarle, pero es que yo o hago las cosas bien hechas o no las hago, ¿verdad? Esa es como mi premisa, es que las cosas se tienen que hacer bien hechas. Y como era día de ayuno, entonces me levanté, me leí un poquito la Biblia, me embarré de protector solar, me puse una camisa, un sombrero y me fui a tirar al suelo, y yo decía, Señor, dame fuerzas porque me voy a desmayar, es capaz, porque es día de ayuno, pero aunque sea un ratito que acompañe los del jueves, a mí me tocaba viernes. Hermanos, cuando estamos arrancando, que eran así zacatales, bolsas, ahí están al frente de mi casa, llega el hermano en una moto por la carta. Era un dibujito que el Señor le estaba haciendo al hermano. Llega en una moto y me dice, pastora, vengo por la carta. Le digo, a esta hora no, yo te dije que hasta que venga Rebeca de la universidad que me la va a traer. Ah, bueno, pastora, ¿quiere que le ayude? Le digo, claro que sí, quiero que me ayude. Se cuadró con la pala, arrancamos así montones de zacate, hermanos. Porque usted sabe que Dios lo llevó a él a ese momento, por si no me había entendido el mensaje de lo que era servir. Por si no me había entendido el mensaje de lo que era servir, llegó y me encontró a mí arrancando el zacate yo. Y entonces él se puso las pilas y yo le decía, esto es lo que quiero que vayas y hagas a donde vas a irle a servir al Señor. Eso. No vaya usted de ministro de Dios, de que todos le tienen que servir, todos se lo tienen que servir. Los siervos de Dios damos el ejemplo y hacemos cosas para ayudar a los demás. Hermanos, hay un gran peligro en no saber interpretar la palabra. Aquí el pobre Moisés, ellos murmuraron contra él y le decían, dice versículo 3, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Vea qué hermanitos más agradecidos, hermanos. Vea qué hermanitos más agradecidos. Vea qué congregación la de Moisés. Moisés era un santo, hermanos, de verdad. Dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Es que ellos en Egipto habían comido otro pan, pero no habían comido el maná del cielo. El maná era un pan. Maná quiere decir, ¿qué es esto? ¿Sabe quién le puso el nombre maná? Ellos mismos. El nombre maná no se lo puso Dios. El nombre maná se lo puso el pueblo cuando veía aquello, decía, ¿qué es esto? Dice, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Qué agradecidos los hermanos. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, ¿qué dice? La porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Para qué era el maná? ¿Qué tenía que recoger? ¿Quién lo tenía que recoger, hermanos? El pueblo. Dígale al hermano que está a la par: usted tiene que recoger su pan. El pueblo tenía que recoger el pan. Hermano, usted no puede alimentarse del pan que le doy yo nada más. Si no, nunca. Mire, hermano, si yo lograra, si el Espíritu Santo a través de esta palabra hoy lograra que ustedes captaran este mensaje, le aseguro, no le doy ni 3 meses para ver su vida totalmente transformada. Le digo que su vida iría así, como dice la Biblia, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Dice: y recogerá, el pueblo saldrá y recogerá diariamente. ¿Cómo se recogía el maná? Diariamente. Dígamelo otra vez: diariamente. Pregúntele al hermano que está a la par: ¿hace cuántos días no come? Ese pan que usted se prepara diariamente. Diariamente. La porción de un día. ¿Para qué? ¿Y para qué dice, amados? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Para que yo lo pruebe. Veamos el versículo 8. Dice, sigamos con el texto. Creo que están un poquito inquietos los niños. Si tienen niños, amados, los niños abajo son bien atendidos. Abajo ellos están bien atendidos. Dice: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y veamos el versículo 14 y 15, dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda. La primera vez que veían el maná, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Coja su Biblia en su mano, hermanos, y diga: este es el pan que Dios me da para comer. Este es el pan que Dios nos da para comer. Y leamos el versículo 19, 20 y 21. Dice: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Y lea el 20. Mas ellos, ay, qué lindos, ¿verdad? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Dice el versículo: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El sol calentaba, se derretía. Hermanos, si usted guardaba el maná de hoy para mañana, no solo se podría, todo el campamento estaba hediondo. Todo. ¿Cuántos han tenido algún mal olor en la casa? Yo, el viernes, ay, Dios mío, Ceci, ¿a qué huele esta casa? Dios mío, algo malo huele aquí. Y los que somos como sabuesos y tenemos esa nariz, gracias a Dios no soy mujer pasiva, hermanos, por la gracia de Dios. Y empezamos a remover un mueble, otro, a ver, y sacamos a la refri. Y no se veía nada. Le digo: sí, pero aquí es, démosle vuelta a la refri hacia la luz. Y donde le dimos la vuelta hacia la luz, ahí estaba un ratón descompuesto. Un ratoncillo así,
hacía que usted pusiera un pie en mi casa y dijera, uff, ¿a qué huele aquí? ¿Se imagina todos los desobedientes de Israel que guardaron maná para el otro día? Claro, Moisés se enojó. Se dice que Moisés se puso bravo. Yo no les dije que no guardaran nada para mañana. Hermanos, ¿será que no nos sirve lo de ayer para hoy? ¿Será que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Quiere decir que así como usted no puede comer hoy y decir, ninguno de ustedes va a llegar a decir ahora a la hora del almuerzo, no me den de comer porque ayer comí. Pero hermanos, les pregunto esto, ¿por qué con la palabra de Dios si somos así? ¿Por qué con leer un salmito cada 15 días? Dicen que había una viejita que decía, yo no leo la Biblia porque se me perdieron los anteojos. No leo la Biblia porque se me perdieron los anteojos. Un día llegó el pastor de la iglesia a la casa y bajó la Biblia así encima de un ropero toda empolvada y ahí adentro estaban los anteojos. Si por lo menos lo hubiera intentado, sin anteojos, hubiera podido leer la Biblia, hermanos. ¿Por qué será que nosotros no le damos tanta importancia si la palabra de Dios lo dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pan venía del cielo. Dice la Biblia que sabía a hojuelas con miel. A eso sabía, hermana. Su sabor era como hojuelas con miel. ¿Sí, Jeremy? No. Exactamente. Sí. No era que el pan ya estaba hasta con mantequilla. No, hermanos. No eran los bollos de pan. Era como la escarcha, dice la Biblia. Como semilla de culantro. Como hojuelas. Y ellos lo agarraban, lo preparaban. Y su sabor era dulce. ¿No dice el Salmo 19? Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que destila del panal. Hermanos, ahora, si esta palabra era solo para el antiguo pacto, ¿por qué Jesús dijo? ¿Por qué Jesús le respondió a Satanás? Escrito está. Y lo llevó a una palabra del antiguo pacto, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y si seguimos con la tentación de Jesús ahí en Mateo capítulo 4, dice en el versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y vean otra vez la respuesta de Jesús en el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y si usted va conmigo al libro de Éxodo 17, ahí está donde el pueblo de Israel también fue tentado en esto y cayó. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo del 1 al 7. ¿Están entendiendo la palabra en esta mañana, amados? ¿A cuántos Dios les está hablando? Digan amén. Éxodo 17, del 1 al 7. Con razón algunos no se han convertido, hermanos. Con razón. Nunca le han dado importancia a la palabra de Dios. Éxodo 17 del 1 al 7 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo, ¿con quién otra vez? Con Moisés. Y dijeron:
danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? Hermanos, usted sabe que la tentación del pináculo es esa tentación que nos llega, porque la tentación del pan es la tentación de dudar de que si somos hijos de Dios, pero la tentación del pináculo es, haga que Dios demuestre que está con usted. Es esa tentación del alma, del ego, porque el diablo le dijo, súbase al pináculo y tírese de ahí, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que el enemigo le estaba diciendo es, haga una hazaña, lúzcase. ¿No es cierto que el diablo quiere hacer eso con cada uno de nosotros? ¿Cuántos lo reconocen, amados? Tírese del pináculo. El Señor va a mandar los ángeles para que lo guarden en todos sus caminos. Viva una vida que le haga caer las babas a los demás. Haga un espectáculo de quién es usted. Hermanos, esa tentación nos llega todos los días. ¿Y qué le dijo Jesús a Satanás? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el pueblo de Israel lo que quería comprobar era, ¿Dios está con nosotros o no está con nosotros? Hermanos, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como seres humanos, como simples seres humanos, vamos a ser tentados a demostrarle a todo el mundo que Dios sí está con nosotros. ¿Y sabe qué? Eso es tentar al Señor tu Dios. Porque no importa lo que usted esté viviendo, usted tiene que saber, hermano, que Dios está con usted. No dice la Biblia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque usted se sienta revolcado, aunque se sienta abatido, Dios está con cada uno de nosotros. Y si vamos a la tercera tentación, que esa es la verdad, deseara hoy como tener unas 4 horas para dar esta enseñanza, porque nos hubiéramos metido todavía un poco más. Pero esta dice, el Señor le dijo entonces, escrito está. ¿Cómo se le responde al diablo, hermanos? Cuando Satanás viene a tentarlo, ¿cómo le tiene que decir usted? Escrito está. Pero para saber cuál escrito está le aplica, tiene que conocer la Biblia. Lo que pasa es que a veces el diablo le viene a usted con cosas que usted no sabe qué dice la Biblia al respecto. Y vamos a ser tentados en un sinnúmero de cosas. Pero si usted no sabe qué dice la Biblia al respecto, no puede dejar al enemigo callado. Entonces dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Imagínense, yo estaba pensando, ¿cuál será el monte más alto del mundo? ¿El Everest? ¿O habrá otro? ¿Será que Jesús conoció el Everest? Bueno, Él lo hizo, Él lo conoce, ¿verdad? Pero dice, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, vean qué canje, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Y otra vez, ¿con qué le respondió? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, esta tentación
de póstrate, esa tenía una oferta. Es, usted se postra y me adora. Y yo le doy todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Usted cree que el diablo no le ha venido a usted con eso? También el diablo le vino al pueblo de Israel, porque Jesús ahí lo que estaba era mencionando un versículo de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a verlo un momentito. Vean que el enemigo lo que quiso fue hacerlos caer a ellos en las cosas en que había hecho caer a Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice: estos pues son los, perdón, no es el 1, vamos a leer a partir del 10, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, oiga los bendecidos que iban a ser ellos, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Eso era lo que el diablo le estaba ofreciendo al Señor. Todo esto te daré. Y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dígale al hermano que está a la par: cuídese en la bendición. Ajá, dígaselo otra vez viéndolo en la cara: cuídese en la bendición. Es ahí donde nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la prueba usted se tira, postra, araña el piso, se revuelca. Pero en la bendición se le olvida que todo se lo debe a Él. Y empieza a sentirse demasiado carga. Y el diablo le lleva así al monte más alto. ¿Cuál es el monte más alto para usted? Y él le lleva y le dice: todo esto yo le voy a dar, nada más póstrese y adóreme. Y dice ahí en el versículo 13, dice: después que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y este fue el versículo que Jesús le aplicó a Satanás. Cuando Satanás lo quiso tentar, le dijo: a Jehová tu Dios adorarás. Hermanos, le voy a decir una cosa: el diablo no es muy creativo. Con lo mismo que te ha tentado siempre, te seguirá tentando. Y con lo mismo que hizo caer a Israel, intentó hacer caer a Jesús, intenta hacernos caer a nosotros y nos viene a ofrecer pan, pero pan, coma hasta ponerse gordito. Pero olvídese de la palabra de Dios. Y nos viene a tentar también con lúzcase, ay, que Dios haga todo aquello, tírese del pináculo para que todos vean que Dios está con usted. Pero ¿qué dice? No tentarás. Y usted hasta ahora para que Dios lo tire del pináculo: Señor, tírame del pináculo, que todos vean cómo mi vida está llena de cosas maravillosas. Hermanos, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, hermanos, ya el diablo ya estaba en desesperación. Ya dice: este me está venciendo, solo me ha citado la palabra. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios llega al mundo espiritual, y él ahí, ya Satanás aquí en desesperación dice: ¿ahora qué le ofrezco? Lo llevo al monte más alto. Hermanos, y el diablo anda viendo a ver qué nos ofrece a nosotros. Todo esto te daré, todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Vas a ser el mayor si te postras y me adoras. ¿Y sabe qué es postrarse y adorar a Satanás? Cuando a cambio de cosas usted se le olvida lo que Jesús dijo:
al Señor tu Dios adorarás. A Él solo servirás. ¿Qué es adorar? Adorar es una vida de postración. Es amar exageradamente. ¿Sabe qué dice el Salmo 25? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Rey. Pero cuando Satanás le ha ofrecido a usted los reinos de su mundo y lo ha llevado a su monte más alto, entonces usted ya no quiere adorar. Ya, eso es lo primero, no le interesa adorar. Y menos servir. Porque según lo que la Biblia dice, primero se adora y después se sirve. Y el diablo le dijo, póstrese y me adora. ¿Sabe? Satanás sabe lo que en el mundo espiritual significa postrarse y adorar a Dios. ¿Y sabe cómo va a empezar a sacarlo de postrarse y adorar a Dios? Dándole cosas. Todo esto te daré. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. Hermanos, ese escrito está es para usted. Dígale a su hermano en esta mañana, al Señor tu Dios adorarás. Y dice, solo a Él le servirás. Y quiero que me echen de ver esta conexión que hay en este texto. Porque Jesús dijo que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es lo que ofrece Satanás como una adoración a Satanás? Dejar a Dios por las riquezas. Y él dice, ninguno puede servir a Dios, a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Sabe qué es adorar a Satanás? Dejar de adorar y de servir por ir detrás de la riqueza. Eso es postrarse y adorar al diablo. Porque nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Hermanos, pero me llama tanto la atención que en el libro de Deuteronomio nos diga eso: al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás. Yo le pregunto en esta mañana, ¿a quién le está sirviendo usted? ¿Y a quién está adorando? Porque luego dice allá en Mateo 4 que el diablo se fue. ¿Cómo lo espantó Jesús? ¿Con cuál frase? Escrito está. Repítala conmigo. ¿Con qué lo espantó? Escrito está. Con eso se fue. Y dice ahí el versículo 11: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué manjares cree usted que le sirvieron los ángeles? ¿Ah? ¿Qué manjares le sirvieron los ángeles? Ahora, hermanos, termino con esto. Esta es mi conclusión en esta mañana. Israel fue tentado a murmurar. La Biblia dice: ni murmuréis como el pueblo de Israel. Israel fue tentado a quejarse, pero escrito está: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando usted quiera quejarse, usted dígale al diablo: escrito está. Yo sé que algunos de nosotros tienen áreas de su vida donde usted decidiera quejarse, pero dígale: escrito está. A creer que era mejor la vida de esclavitud en Egipto fue tentado Israel. ¿Cuántos han sido tentados a creer que dichoso mi compañero impío, hace todo lo que le da la gana, no tiene que coger para el culto, no tiene que sentir culpa, deseara revolcarme como un chancho en el chiquero y no puedo? Hermano, vaya, revuélquese. Vaya, si eso es lo que usted quiere, vaya, revuélquese. Porque Israel pensaba eso. Israel pensaba que, mejor nos hubiéramos quedado. Es mejor estar en Egipto, es mejor estar en el mundo. Hermanos, eso es una mentira de Satanás. ¿Cómo va a ser mejor estar en el mundo? ¿Cómo va a ser mejor estar en Egipto? Ay, Dios mío, si Jesús es el agua de vida que sacia la sed, si Él dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, yo la doy. Israel fue tentado a dudar de que Dios estaba en medio de ellos, pero el Señor dijo: donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿En qué has estado siendo tentado?
¿Y cuál es el escrito está que tienes que aplicar? Israel fue tentado a olvidarse de Dios por las bendiciones y las riquezas. Fue tentado a olvidarse de Dios por las bendiciones y las riquezas. Pero usted tiene que decirle, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, hermano, las tentaciones de Jesús fueron tentaciones meramente espirituales. Aunque era saciar su hambre, era usar su poder para saciar su hambre, tirarse del pináculo para que todos vieran que Dios estaba con él, también postrarse y adorar a Satanás. Esa fue una de las tentaciones. El diablo no llegó a Jesús ahí con, venga para enseñarle este video pornográfico. No le llegó con una mujer semidesnuda. No. El diablo va a llegar con cosas que te saquen para luego llevarte a esas cosas menos sutiles. El diablo te va a llevar a tentarte a engañar, a mentir, a tener libertinaje sexual, a ser una persona rebelde, obstinada. Te va a tentar a la incredulidad. Pero para cada uno de esos pasajes, de esas tentaciones, hay un escrito está. A los adúlteros y a los fornicarios no heredarán el reino de Cristo y de Dios. No se engañen. Escrito está. Ningún ladrón heredará el reino de los cielos. Escrito está. Ni los abominables, ni los hechiceros, ni los idólatras. Escrito está. Y si buscamos pasajes para decirle al diablo, escrito está, cuando nos ponemos rebeldes, hay un montón de pasajes. Y si el diablo le viene a usted con incredulidad, usted puede recitarle, escrito está. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amados, necesitamos comernos el maná todos los días. ¿Sabe por qué? Porque el tentador no va a venir de vez en cuando. Todos los días, yo esta madrugada estaba orando en la cocina de mi casa y le decía, oh Señor, de verdad necesito el escrito está. Necesito el escrito está para creer que estás conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, y que no necesito que me luzcas para creer que estás conmigo. Estás conmigo aunque me lleve la trampa, como decían las viejillas de antes. Estás conmigo en la hora de la lucha, en la hora de la prueba, en la hora de la tentación, en todo momento. Hermano, Jesús no se dejó vencer. El escrito está, lo libró y lo llevó hasta el final. ¿Se imagina cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cómo el diablo pudo haberle venido ahí a decir, ¿dónde está aquí su papá? ¿Y cómo va a ser ahora? Mejor se hubiera postrado y me hubiera adorado. Si se hubiera postrado y me hubiera adorado, no estuviera aquí. Pero hermanos, Él obedeció para llevarnos a nosotros a la gloria. Y hay tantas promesas para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Póngase de pie en esta mañana.